Estimados alumnos, bienvenidos a esta sesión de proyectos de intervención psicológica. En esta ocasión, pues vamos a iniciar esta primera discusión sobre la elaboración de los proyectos, qué elementos son los que debemos de considerar y bueno, pues cuál es la conformación, eh, la característica, los elementos que debemos de considerar para llevar a cabo pues un buen documento y un buen proyecto que cualquier persona pueda leer y puede incluso replicar, ¿no? De entrada pues vamos a definir, como ya lo hemos hecho, pues lo que estamos considerando como lo que hemos llamado un proyecto, ¿no? Que de acuerdo a Aguilar Ibáñez y Ezequiel Anderek, se trata de un procedimiento con pautas que permiten estructurar las orientaciones generales que dan una direccionalidad a un proceso de intervención que pretende ser organizado y racional. ¿Qué significa esto? Bueno, que un proyecto tiene un orden, tiene una lógica y una lectura, pues que debe seguir ciertas pautas, ¿no? Que tiene una direccionalidad, ¿no? O sea, nos lleva a un paso uno, paso 2, paso 3, que requiere ser organizado, requiere ser racional, que tiene que estar muy claro y cualquier persona que lea el documento va a poder incluso replicarlo, ¿no? O va a poder entender qué es lo que queremos hacer en cada una de estas fases o con cada una de estas actividades, ¿no? También se debe considerar como un acto de adecuación y de recreación. ¿Qué significa esto? Que un proyecto puede tener una direccionalidad, puede estar muy claro, puede estar organizado, pero muchas veces ya en la práctica, pues habrá ciertas actividades que no vamos a poder realizar tal cual como las planteamos en el proyecto, o bien que aparezcan algunas otras necesidades que no habíamos considerado y entonces es importante incluirlas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un proyecto, por eso también es importante considerarlo como un proceso que se adecua, que es flexible pues, a estas exigencias o a estos elementos nuevos que aparecen. Y también por eso se llama un acto de recreación, porque es una construcción que podemos volver a construir alguna sección, alguna parte, volver a clarificar algún elemento del proyecto, dependiendo pues de las necesidades del contexto y también de los beneficiarios a quienes va dirigido el proyecto, ¿no? Por eso también es considerado como una estrategia adecuada, ¿no? Con la cual vamos nosotros a hacer esos ajustes, esa recreación y esa adecuación del proyecto. Pero ¿en qué consiste un proyecto? Bueno, de entrada es un proceso donde se concretiza y se precisa, ¿no? O sea, tiene que haber un conjunto de ideas organizadas, ya hemos visto en qué consiste una idea, ¿verdad? Y debe estar, pues, con ciertos elementos, ciertas pautas que le van a dar sentido al proyecto, ¿no? Que se tiene que instrumentar con efectividad a partir de objetivos precisos, muy claros y con recursos humanos y no humanos también muy claros, ¿no? Cuando hablamos aquí de los objetivos, comúnmente se piensa que debemos escribir, no sé, 8 objetivos o eh, alguien ha propuesto hasta 12 objetivos, ¿no? Y en realidad no tienen que ser tantos objetivos, ¿no? Yo diría que con unos 3, 4, 5 tal vez es más que suficiente, porque por cada objetivo debemos desarrollar una serie de pautas que tienen que estar establecidas en el proyecto. Entonces, imagínense que tengamos muchos objetivos, ¿no? Más bien, tienen que ser muy claros, tienen que tener coherencia y tienen que estar conectados entre sí. También se refiere a un curso de acción, que son una serie de actividades específicas que van a conducirnos a qué? A la obtención de productos y resultados, ¿no? Y esto es muy importante porque a partir de estos resultados, pues nosotros incluso podemos establecer qué producto vamos a obtener, en qué fase vamos a obtener cierta actividad y qué vamos a esperar de manera concreta en la realización de esa fase del proyecto, ¿no?
Pensar ya en los productos también nos permite a nosotros dimensionar el alcance y la forma en cómo vamos a evaluar y vamos a comprobar que se logró o que se realizó esa determinada fase. También hablamos de criterios de evaluación y estos criterios de evaluación nos permiten, pues, de manera sistemática revisar la acción del proyecto, el alcance, el resultado obtenido. Y también cuando hablamos de la evaluación, comúnmente pensamos que la evaluación es al final del proyecto, ¿no? Como que es el último paso del proyecto y realmente en la ejecución la evaluación es continua, ¿no? Incluso podemos establecerla desde que vamos a proponer el diagnóstico, desde que vamos a estar llevando a cabo las actividades eh, e incluso los productos, ¿no? Pues ahí vamos a tener nuestra evaluación que va a permitirnos dimensionar si se logró o no se logró. Por ejemplo, eh, yo quiero saber si esta actividad que estoy llevando con los niños, vamos a suponer que es un proyecto con niños, donde quiero evaluar cuestiones sobre educación sexual, ¿no? Y quiero saber, pues, qué idea tienen o cómo han visto cada uno de estos tópicos que hemos trabajado, ¿no? Lo más común que pudiéramos hacer, pues, es una evaluación de lápiz y papel, ¿no? Que ese es como muy común. Pero acuérdense que es un acto de recreación, de adecuación, entonces tenemos que innovar, ¿no? Y este ejercicio de evaluación, pues, podríamos trabajarlo a partir de una acción más lúdica, ¿no? De algo más de trabajo, de elaboración a través de dibujos, a través de alguna expresión, de algún cuento, de algo que nos vayan mencionando, ¿no? Y la evaluación incluso la podemos hacer de esta manera lúdica, ¿no? A partir de un dibujo, a partir de un cuento, de algo que nos permite incluso innovar esta idea de la evaluación, que pareciera que la evaluación tiene que ser lápiz y papel nada más, contestar con caritas, ¿no? Feliz, medio feliz, triste, y bien pudiéramos hacer otros aspectos con esa evaluación. Y que incluso constantemente lo vamos a estar haciendo, ¿no? Puede ser por actividades, puede ser por fases, entonces es importante considerarlo. También el propósito de todo proyecto se refiere a un conjunto de actividades y acciones a emprenderse, que es lo que ya hemos hecho, ¿no? Tiene que quedar muy claro, pues, qué vamos a hacer y en cuánto tiempo, ¿no? También posee un orden y una articulación. No podemos hacer el paso 3 si no hemos hecho el paso 1, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener una articulación, no puede ser una cosa y otra diferente, ¿no? También se combinan diferentes recursos orientados a un objetivo o resultado previamente fijado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que podemos estar llevando a cabo acciones lúdicas con los niños, pero también llevando acciones de trabajo participativo con los maestros, si este proyecto sobre educación sexual con niños se está haciendo en una primaria o en un preescolar, no lo sé, ¿no? Podríamos también trabajar con los papás de una manera también mucho más participativa. Y estamos en tres carriles haciendo diferentes actividades con diferentes productos, pero que tienen una lógica, ¿no? Se realiza en un tiempo y espacio determinado, eso es muy importante. El cronograma nos va a servir para saber en qué momento se termina una fase, en qué momento va a empezar otra y en cuánto tiempo vamos a obtener ciertos productos, ¿no? También, pues lógico, se alcanza un resultado y un producto. Y por supuesto, el propósito de todo proyecto es que se justifica su existencia por una situación, problema a intervenir, modificar y trabajar. Entonces, el proyecto no existe por generación espontánea, no es nada más porque a mí me parece o creo yo que es importante, sino que el proyecto busca responder, satisfacer una necesidad, una problemática que estos espacios con los que estamos trabajando se presenta y entonces ahí nosotros junto con ellos colaboramos para modificar, para trabajar, para intervenir esa situación problemática que no está generando un bienestar pues social y comunitario. Bueno, estamos viendo aquí a partir de la propuesta de Aguilar y Dáñez y Ezequiel Anderer la formulación de un proyecto, ¿no? De un buen proyecto y debe contener cada uno de estos elementos que van a darle coherencia, van a darle sentido al proyecto
y que a nosotros nos va a servir también para poder identificar qué elemento vamos a incluir, en qué fase vamos a llevar tal acción, tal actividad, qué tipo de producto vamos a obtener e incluso qué tipo de método. Entonces es importante esta fundamentación, pues cuál va a ser el título de nuestro trabajo, la finalidad, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos que tienen que tener coherencia, cuáles van a ser esos beneficiarios directos e indirectos, que yo aquí también incluiría aquellos beneficiarios que se apoyan entre sí, que apoyan el proyecto, pero también aquellos beneficiarios que se oponen al proyecto, porque como también vamos a ver más adelante, puede ser que un proyecto sea significativo para una parte de la población con la que estamos trabajando, pero para algunos otros a lo mejor eso que se propuso trabajar, porque se decidió por consenso, pueda ser lo que no, pues, no quería, ¿no? Y muchas veces pues esa gente puede ser la que se oponga o bien se vaya del proyecto, ¿no? Bueno, hay que considerar esos productos que vamos a obtener, un reporte final, una serie de actividades lúdicas de los niños, o sea, sus dibujos o los cuentos que vayan a elaborar. Esos son productos, ¿no? Incluyendo ahí la fotografía, por ejemplo, que también es parte de los productos. Las actividades que debemos de considerar, los insumos que vamos a obtener, los responsables de estructura administrativa, que esto tiene que ver con la difusión de la responsabilidad, que seguramente les habrá pasado a ustedes, ¿no? Que cuando han trabajado, o a lo mejor, ¿no? Porque se ve que es un buen grupo y son buenos estudiantes, pero vamos a suponer que les habrá pasado esta situación en la que trabajando en equipo, pues ha habido una difusión de la responsabilidad. Nadie sabe qué es lo que se va a hacer, nadie se hace cargo de la actividad. A esta edad, por supuesto, les da Alzheimer juvenil, entonces nadie sabe nada, no se acuerdan de nada. Y 3 horas antes de la entrega, entonces sí se acuerdan que tienen que entregar un trabajo que es en equipo y pues muchas veces o terminan haciéndolo por partes, porque pues es más fácil hacerlo por partes, o bien alguien se encarga de realizarlo y pues únicamente pone el nombre de todos, ¿no? Y pues aquí en un proyecto no podemos hacer esto, no puede haber una difusión de la responsabilidad, tiene que quedar muy claro quién se va a hacer cargo de qué parte del proyecto, de qué área, eh, bajo qué lógica, quién va a hacer qué. Vamos a suponer que vamos a realizar estas actividades con los niños, pero resulta que a los integrantes del equipo les resulta difícil trabajar con los niños, ¿no? Porque todo agarran y luego tienen las manos sucias y bueno, no sé, ¿no? Es muy difícil trabajar con los niños, entonces el equipo no puede trabajar con los niños, porque además son anti niños, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que considerar, ¿no? Pues esos recursos, ¿no? Si yo no puedo trabajar con los niños y resulta que mi proyecto es con los niños, bueno, tengo que considerar quién puede trabajar con ellos, ¿no? Y yo tengo como responsable de esa área, pues considerar a alguien que lo haga, ¿no? Entonces es muy importante que quede claro quién se va a hacer responsable porque hasta estas decisiones de quién va a trabajar con la comunidad, con los grupos, pues tiene que quedar muy claro. Las modalidades de operación, el calendario, que también ya hemos dicho que es importante considerar los tiempos para saber en cuánto tiempo vamos a obtener tal producto, cuánto tiempo nos va a llevar tal actividad, qué va a seguir después de haber hecho esta actividad, etcétera, ¿no? Y finalmente esto que llamamos prerequisitos o supuestos, que esto también es muy importante, muy esencial en todo proyecto, porque tiene que ver con esas cosas que no consideramos, ¿no? O que las consideramos, bueno, más bien las consideramos, pero pues damos por sentado que ahí está, ¿no? Todo el mundo ya lo sabe, todo el mundo ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero muchas veces tendríamos que verbalizarlas, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en un prerequisito como el clima, ¿no? Que alguien diría, ¿el clima? Pues sí, el clima también es parte de un prerequisito, ¿no? O un supuesto. Yo quiero hacer un taller eh, en el valle, ¿no? Porque pues, el proyecto está enfocado al valle, entonces yo quiero hacer este proyecto, pero lo quiero hacer, pues, como mis vacaciones son en julio, pues yo lo quiero hacer en agosto, ¿no? Cuando yo regrese, porque además, como ya regresé, ya
vine de la playa, me la pasé muy bien, ¿no? Pues bueno, tengo energía para hacerlo en ese mes, ¿no? Que es agosto, en el valle, ¿no? Y bueno, pues como me fui a la playa en vacaciones, pues me gusta la naturaleza, pues yo quiero hacerlo abajo de un árbol, ¿no? Entonces busco un árbol allá en el valle, ¿no? Para hacer la sesión, ¿no? El taller. Muy bien, ya tengo mi árbol, pero bueno, yo quiero hacerlo temprano porque en realidad, pues más tarde, como que, pues no sé, me da como flojerita, ¿verdad? Y lo quiero hacer a las 12 del mediodía. Entonces, imagínense el valle en agosto a las 12 del mediodía, abajo de un árbol, ¿no? Y yo invito a la gente, pues, a participar y resulta que nadie llega. Y me quedo con mi cara de what, ¿no? ¿Por qué no llegó nadie, no? Pues lógico, porque no consideramos estos elementos de prerequisitos, estos supuestos como el clima, ¿no? Que si hacemos esta sesión a esa hora, en ese lugar, bajo esas condiciones, por supuesto que nadie va a ir, ¿no? Bueno, entonces sí, debemos de considerar estos elementos como el clima, ¿no? Que tendría que estar ahí muy presente. Aquí alguien diría, pero es que es lógico que se piense, pues a veces con nuestra lógica tenemos que verbalizarlo, escribirlo puesto en el proyecto porque muchas veces lo damos por sentado y es importante verbalizarlo, o sea, escribirlo, pues, ¿no? Para organizar la mente, pues debemos apoyarnos de estas preguntas, responder estas preguntas, que de alguna manera ya lo hemos hecho cuando hemos elaborado documentos de investigación. Entonces, aquí también nos vamos a apoyar de estas preguntas para respondernos, pues, ¿qué se quiere hacer? O sea, ¿cuál es la naturaleza del proyecto? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el título, pues, de ese proyecto? ¿Por qué se quiere hacer? Que eso es el planteamiento del problema y la fundamentación. ¿Para qué se quiere hacer? Los objetivos y los propósitos. ¿Cuánto se quiere hacer? ¿Cuál va a ser la meta que se va a alcanzar con el proyecto o las metas? ¿Dónde se quiere hacer? Pues esto tiene que ver con la localización física y espacial. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué actividades y tareas? ¿Qué métodos y técnicas? Y aquí es muy importante especificar el método, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues sí, voy a entrevistar. Sí, pero ¿cuál es el método? Por qué la entrevista, ¿no? ¿En qué consiste que decida emplear la entrevista, ¿no? Y ahí también debemos de especificar cuál va a ser nuestra metodología, cuál va a ser el paradigma con el cual vamos a partir para llevar a cabo la acción del proyecto, esas actividades y tareas. Y además porque nos va a permitir identificar el método, la herramienta y el insumo que vamos a obtener a partir de esta propuesta metodológica. Entonces es muy importante considerarlo. También cuándo se va a hacer, que es nuestro calendario, a quiénes va dirigido, esos destinatarios o beneficiarios directos e indirectos que ya hemos dicho también. ¿Quién lo va a hacer? O sea, el equipo, nosotros vamos a ser responsables pues de cada fase. Y como ya también, como recordamos en el ejemplo de esto de los niños, ¿no? Si resulta que el equipo no puede trabajar con los niños, pues bueno, hay que considerar ese recurso humano que sí puede hacerlo, ¿no? Y nosotros pues únicamente vamos a estar ahí como supervisando la acción, ¿no? Y finalmente, pues con qué se va a hacer, con qué se va a costear, que son los recursos materiales y financieros que también debemos de considerar, ¿no? Porque pues eso también es muy importante. Si estamos tratando de hacer este proyecto en el valle y nada más tenemos 500 pesos, pues creo que ni siquiera para la primera sesión nos va a alcanzar. Entonces es muy importante considerarlo para ver cómo podemos obtener esos apoyos y llevar a cabo el proyecto, ¿no? Bueno, también debemos de considerar las fases, ¿no? Para el proyecto. Y lo que estamos viendo aquí es una especie de imagen desde arriba. Entonces, vamos a pensar que el proyecto siempre es una especie de espiral. ¿Qué significa esto? Que vamos a iniciar con ese diagnóstico con el cual vamos a identificar esos problemas, esas necesidades, esos recursos, y entonces hacemos toda una planificación de objetivos específicos, generales, la metodología, las actividades, el tiempo, los recursos. Aplicamos entonces ese proyecto, desarrollamos esta serie de actividades y tareas y nos van a ir arrojando diferentes productos y entonces viene la parte de evaluación que nos va a permitir generar un informe y muchas veces el proyecto pues se debe de socializar con quienes trabajamos, con quienes llevamos a cabo la acción del proyecto.
y podemos hacer esa revisión del proyecto. Y resulta que en esa revisión habrá algunos elementos que no se trabajaron o que se quedó corto la acción del proyecto o no se consideró alguna parte, algún grupo poblacional y entonces nos puede permitir eso volver a generar otra acción del proyecto y llevarlo a la acción de acuerdo a esta lógica, ¿no? O sea, volver a hacer el diagnóstico, volver a hacer la planificación, la aplicación, evaluación. Entonces el proyecto siempre es continuo, es constante. Se retroalimenta de manera permanente, se ejecuta, se realiza, se vuelve a revisar, se vuelve a plantear, se vuelve a diagnosticar y podemos continuar con el proyecto. Por eso es importante que nosotros como interventores debemos de concebirnos como un elemento externo y ajeno, que en algún momento nos vamos a ir del proyecto y entonces alguien más se debe de hacer cargo de la ejecución del proyecto, ¿no? Aquí debemos de lograr que la población pues adquiere esas herramientas, por eso es importante que la población, el grupo con el que estamos trabajando participe, porque a fin de cuentas pues ellos se quedarían con el proyecto y con las herramientas que nosotros pudiéramos realizar. Y bueno, también hay que plantear una nota muy importante, ¿no? Es esto que dice así, esta organización de la mente, o sea, estas preguntas, este establecer el proyecto, nos puede ayudar a considerar algo muy importante y a descartar propuestas sobre hacer diseños preliminares, o sea, incluso ya hasta establecer cuál va a ser nuestro resultado, incluso casi, casi como la portada que le vamos a poner. O sea, sí se puede, pero no hay que adelantarnos tanto, ¿no? También pensar en posibilidades de realización, que eso también es muy importante, y algo esencial es no construir castillos en el aire. Pensar que con nuestro proyecto ya vamos a erradicar, por ejemplo, el hambre, ¿no? Vamos a lograr la alfabetización de toda la comunidad. A ver, tiene que ser muy real, muy congruente y muy claro cuál va a ser la meta, el objetivo y la finalidad del proyecto. Si no tenemos esto muy claro, bueno, nos puede ocurrir esto, ¿no? Crear esos castillos en el aire, hacer estos diseños que no tienen nada que ver con la gente, nos adelantamos y no le preguntamos nada a la gente. Bueno, nos puede ocurrir esto. Entonces es muy importante eh, este elemento del proyecto. Y bueno, pues finalmente con esto termino mi exposición de esta sesión. Y bueno, les dejo eh, esta reflexión. Dice así, si encuentran al conejo, tienen que dejar Facebook y hacer su tarea. Entonces, si ustedes buscan al conejo, significa que entonces deben dejar sus redes sociales y hacer su tarea. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos.